El tema que vamos a exponer es la célula eucariota y los organelos citoplasmáticos. Nuestro grupo está conformado por Jesús Miguel García Gallego, Angélica Portacio Bedoya y quien les habla, Camila Andrea Isardori. La célula eucariota. Todas las células eucariotas, del griego eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo, tanto de animales como vegetales, protistas y hongos, son fundamentalmente similares unas a las otras, y profundamente diferentes de las células procariotas. Veamos una célula animal y una célula vegetal como representante de las eucariotas. Aquí tenemos la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Se puede ver que estas tienen muchos organelos membranosos en la superficie, lo que hace que su área superficial sea mayor. Ahora, una de las grandes diferencias entre la célula eucariota y la célula procariota es la cantidad de organelos membranosos que se encuentran en la superficie de esta. Esto determina la superficie de la célula. La célula eucariota posee un núcleo definido. Por lo contrario, la célula procariota no posee un núcleo definido. Como tal, tenemos que la célula eucariota es 10 veces mayor su tamaño que la célula procariota y que el volumen citoplasmático de la célula eucariota es 1000 veces mayor que el de la célula procariota. En la célula eucariota podemos ver la cantidad de organelos membranosos, lo que los biólogos denominan como organelos citoplasmáticos u organelos celulares. Vemos que aquí se encuentra el citoplasma, el núcleo y el ribosoma. Estos organelos generalmente son incolores, pero para su representación y su mayor interpretación se le asignan colores en los libros y en las enciclopedias. Estos organelos membranosos son los que poseen las condiciones necesarias para que se realice el proceso que en conjunto en la célula se denomina como metabolismo celular. Tenemos que un organelo puede tener condiciones únicas para que se pueda estar... Esto quiere decir que mientras los ribosomas pueden estar fabricando hormona esteroidea, los peroxisomas pueden estar fabricando peróxido de hidrógeno, H2O2, que es una sustancia muy tóxica, pero que como es una reacción muy rápida, se convierte en agua. El beneficio de las membranas internas en la célula eucariota es que le brindan una superficie mayor para que se puedan realizar todos los procesos metabólicos. En cambio, en la célula procariota tenemos una superficie menor, por lo cual no se realizan tantos procesos metabólicos como en esta célula eucariota. La composición de los organelos citoplasmáticos de la célula eucariota es la que da las condiciones para que se puedan realizar este tipo de reacciones químicas dentro de la célula. Hay muchas diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La mayor parte de los organelos mencionados hasta ahora se encuentran en las dos células, pero hay unas excepciones, como por ejemplo, en la célula eucariota vegetal no se encuentran los lisosomas, en la célula eucariota animal no se encuentran un par de centríolos. En la célula eucariota vegetal los flagelos solo se pueden encontrar en la célula espermática. Otra diferencia es que la célula eucariota vegetal posee pared celular, en cambio la célula eucariota animal no posee este tipo de organelo citoplasmático. La figura, el retículo endoplasmático liso continúa a partir del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso es una trama de túbulos interconectados desprovistos de ribosomas. La mayor parte de su actividad es llevada a cabo por enzimas, embebidas por una membrana. Una de las funciones más importantes del retículo endoplasmático liso es la síntesis de lípidos, incluidos los ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides. Cada uno de estos productos es fabricado
por un tipo particular de célula. En los mamíferos, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso de las células de los ovarios y los testículos sintetiza las hormonas sexuales esteroides. Las células de nuestro hígado también poseen grandes cantidades de retículo endoplasmático liso, con otros tipos de funciones. Ciertas enzimas en el retículo endoplasmático liso del hígado ayudan a regular la cantidad de azúcares liberadas al torrente sanguíneo. Otras enzimas hepáticas ayudan a degradar las moléculas de las drogas y otras sustancias potencialmente perjudiciales. Cuando las células del hígado responden a las drogas, pueden ocurrir ciertas complicaciones no deseadas. A medida que las células se exponen a dichas sustancias químicas, la cantidad del retículo endoplasmático liso y sus enzimas descodificadora aumenta, incrementando entonces la tolerancia del cuerpo. Bueno, esto implica que se necesitan dosis cada vez más altas de una droga para conseguir un efecto particular, tal como la sedación. Otra complicación es que las enzimas detoxificadoras a menudo no pueden distinguir entre sustancias químicas relacionadas, y tanto como ellas responden a muchas de modo virtualmente similar, rompiendo una gran variedad de sustancias extrañas en la sangre. Como resultado, el crecimiento del retículo endoplasmático liso es respuesta a una droga que puede aumentar la tolerancia a otras drogas, incluidas importante en la medicina. El endoplasmático liso además tiene otras funciones, que es el almacenamiento de iones de calcio. En la muscular, estos son importantes para la contracción. Cuando una señal nerviosa estimula a una célula muscular, los iones calcio fluyen en el retículo endoplasmático liso al fluido citoplasmático, donde se dispara la contracción de la célula. El retículo endoplasmático rugoso es una trama de sacos planos interconectados con dos funciones principales. Una de ellas es fabricar más membrana. Algunas de las proteínas hechas por los ribosomas del retículo endoplasmático son insertadas en la membrana del retículo endoplasmático, así como también lo son los fosfolípidos hechos por las enzimas del retículo endoplasmático. Como resultado, la membrana del retículo endoplasmático se agranda y parte de ella termina formando parte más tarde de otros organelos. La otra función principal del retículo endoplasmático rugoso es fabricar proteínas, que son secretadas por la célula. Un ejemplo de una proteína de secreción es un anticuerpo, el cual es una molécula de defensa elaborada y secretada por los glóbulos blancos. Los lisosomas del retículo endoplasmático rugoso sintetizan los polipéptidos del anticuerpo, los cuales se ensamblan para formar proteínas funcionales en el interior del retículo endoplasmático. A medida que el polipéptido es sintetizado, pasa al interior del retículo endoplasmático. Pequeñas cadenas de azúcares se adicionan en tacones al polipéptido. Con la molécula se transforma en una glucoproteína. Cuando la molécula está lista para ser exportada fuera del retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático empaqueta dentro de un pequeñísimo saco denominado vesícula transportadora. Esta vesícula se separa a partir de la membrana del retículo endoplasmático. La proteína de secreción viajará ahora hasta el aparato de Golgi para su posterior procesamiento. A partir de allí, una vesícula transportadora que contiene la molécula definitiva se abrirá paso hasta la membrana plasmática y liberará su contenido fuera de la célula. El aparato de Golgi recibió el nombre del biólogo y médico italiano Camillo Golgi, cuya carrera se prolongó hasta inicios del siglo XX. Utilizando el microscopio óptico, Golgi y sus compañeros descubren este organelo membranoso y varios otros en las células animales y vegetales. El microscopio electrónico ha revelado que el aparato de Golgi consiste en una pila de sacos aplanados, unos con otros. Los sacos no están interconectados como ocurre en los sacos del retículo endoplasmático.
Una célula puede contener solo unos pocos aparatos de Golgi o cientos de ellos. La cantidad de aparatos de Golgi de una célula correlaciona con el grado de actividad de dicha célula en la secreción de proteínas. Un proceso que consiste en múltiples etapas y que se inicia, como hemos visto recientemente en el retículo endoplasmático que ya hemos explicado. Aparato de Golgi desempeña diversas funciones en estrecha colaboración con el retículo endoplasmático, en su función de almacenamiento molecular y fábrica de refinamiento. El aparato de Golgi recibe y modifica las sustancias manufacturadas por el retículo endoplasmático. Cuando un aparato de Golgi recibe vesículas de transporte que contienen moléculas de glucoproteínas, por ejemplo, incorpora este material y modifica químicamente. Una de las funciones de esta modificación química parece ser marcar y clasificar las moléculas en grupos diferentes para darles destinos diferentes. De acuerdo con una hipótesis popular, las moléculas se mueven de un saco a otro en el Golgi, dentro de las vesículas transportadoras. El sitio del despacho del aparato de Golgi funciona como una terminal desde donde los productos de secreción ya terminados, empaquetados, también en vesículas de transporte, se mueven hacia la membrana plasmática para una exportación desde la célula. Como alternativa, los productos terminados pueden volverse parte de la membrana plasmática en sí o de otro organelo, como tal un lisosoma. Las mitocondrias son organelos que transforman la energía química de una forma en otra. Las mitocondrias llevan a cabo la respiración celular, en la cual la energía química de los alimentos, tales como azúcares, es convertida en la energía química de una molécula denominada ATP, adenosín trifosfato. El ATP de una molécula denominada de energía para el trabajo celular. La estructura de la mitocondria se ajusta a su función. En la figura puede verse que la mitocondria, al igual que el cloroplasto, está rodeado por dos membranas: la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. Sin embargo, la mitocondria tiene solo dos compartimientos. El espacio entre las membranas forma un compartimiento lleno de fluidos. La membrana interna rodea al segundo compartimiento, el cual contiene un fluido denominado matriz mitocondrial. De las reacciones químicas de la respiración celular se llevan a cabo en la matriz. La membrana interna está muy plegada y las moléculas de enzimas que producen el ATP se encuentran embebidas allí. Los pliegues denominados crestas aumentan el área superficial de la membrana, con lo que favorecen la capacidad de la mitocondria para producir ATP. Respiración celular. La respiración celular, en este caso, se lleva a cabo en la célula animal, en donde las moléculas orgánicas reaccionan con el oxígeno que se encuentra en la mitocondria y producen ATP, que es la energía para las células, y en la reacción se libera dióxido de carbono y agua que posteriormente es respirado por la célula vegetal. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico que se encuentran en el citoplasma. Son los encargados de sintetizar proteínas a partir de la información genética que se les llega del ADN transcrito en forma de ARN. Estructuralmente tienen siempre dos subunidades: la subunidad mayor de ribosoma, en azul las proteínas ribosomales, y en otros colores 2 o 3 moléculas del ARN ribosomal. Subunidad menor de ribosoma, el ARN es una sola molécula. Los ribosomas son las estructuras supramoleculares encargadas de la síntesis de proteínas, en el proceso conocido
traducción, la información necesaria se encuentra en el ARN mensajero, cuya secuencia de nucleótidos determina la secuencia de aminoácidos de las proteínas. A su vez, la secuencia del ARN mensajero proviene de la transcripción de un gen de ADN. El ARN de transferencia llevó los aminoácidos a los ribosomas, donde se incorporan los polipeptídeos del crecimiento. El cuarto componente en el sistema endomembranoso del lisosoma es producido por el RE rugoso y el aparato de Golgi. El nombre lisosoma deriva de dos palabras griegas, que significa cuerpo de ruptura, puesto que los lisosomas consisten en enzimas digestivas incluidas en un saco membranoso. El RE y el aparato de Golgi cooperan en la fabricación de lisosomas. El RE rugoso reúne a las enzimas y a las membranas. Luego el aparato de Golgi reúne químicamente y libera lisosomas maduros. La membrana lisosonal encierra un compartimiento donde se almacenan las enzimas digestivas y se las aísla sin peligro al resto del citoplasma. Sin lisosoma, una célula no podría tener enzimas hidrolíticas activas, los lisosomas poseen varios tipos de funciones. Estas funcionan con las vacuolas digestivas, exponiendo los nutrientes a las enzimas hidrolíticas que las dirigen. Los productos moleculares más pequeños de los digestivos, tal como los aminoácidos, abandonan el lisosoma para ser restaurados por la célula. Los lisosomas ayudan también a destruir bacterias perjudiciales. Los lisosomas funcionan como centro de reciclaje de los organelos dañados. Cuando fueron descubiertos los lisosomas, estos recibían como nombre de cápsulas suicidas, debido a que los lisosomas de las células se rompían, las enzimas hidrolíticas que liberaban podrían matar a la célula.